Cross. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio 2 en Jab Talks, acá en la página Jab Cross. Tenemos a un invitado de lujo, alguien con quien yo he trabajado personalmente y sé que es un profesional top en el tema de la nutrición. Bienvenido, Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Nada, feliz acá de estar acá compartiendo contigo y nada, muchísimas gracias por la invitación. No, hermano, bueno, como te comenté, ¿no? Esta idea para mí nace más que nada para aprender de la gente que yo sé que sabe más que yo en muchos temas, ¿no? Entonces, vengo trabajando contigo hace ya más de un año. Hemos salido campeones nacionales con varias medallas, nos fuimos de viaje para los Panamericanos. Entonces, me gustaría comenzar que nos cuentes un poquito cómo así te dedicaste a todo el tema de la nutrición. Uh-huh. Mira, de hecho es una historia bien atípica, te diría, porque yo incluso inicialmente como un pregrado, yo estudié marketing. Pero ¿qué pasó? Yo años atrás, de hecho por gran parte de mi vida, yo fui una persona con obesidad. Tenía indicadores de grasa por encima del 30%, pesaba más de 105 kilos. Pero a pesar de eso, no era una persona sedentaria. O sea, siempre a mí me apasionó el deporte, siempre lo practiqué. Claro está que con mis limitaciones en aquel entonces no, pero igual siempre fue algo que despertaba pues distintos intereses en mí, ¿no? Muchas emociones, al final, sabes, ¿no? Los que tenemos esta pasión por el deporte es inevitable. 100%. Y llegó un momento en mi vida donde, te soy sincero, por esas cosas del destino, no sé, mi viejita en un momento iba a ir una nutricionista a la casa porque ella quería ponerse a punto para un matrimonio que tenía, creo, y me dijo, oye, me está haciendo un precio especial si nos metemos los dos, ¿no quieres? Claro. Y dije, ya, o sea, dije, ¿por qué no? Claro. Era algo que nunca en mi vida había intentado y dije, bueno, o sea, nunca fui una persona cerrada a probar en general. De por sí, te soy sincero, no considero haber sido una persona que se alimentaba o ni siquiera tenía mucha noción respecto a lo que era la nutrición. Yo simplemente comía... Comías nomás. Comida casera, que es la típica, creo yo, ¿no? O sea, sí, mira, a ver, obviamente comía comida casera en cantidades desmesuradas. Exacto. También obviamente me daba mis buenos gustos, pero ignoraba por completo qué es lo que hacía la nutrición en mi cuerpo. Simplemente comía para satisfacer mi hambre y obviamente mi paladar, ¿no? Claro. Fue pasando el tiempo, empecé con esa nutricionista. Y hermano, me acuerdo que el primer mes, o sea, muy aparte de las mejoras que sentía a nivel físico, o sea, los pantalones me bailaban. Yo ¿En un mes? En 4 semanas, me acuerdo, el primer mes pasé de 103 a 95 kilos. 8 kilos. 8 kilos menos. Igual, a ver, al inicio sobre todo es cuando uno pierde peso de forma más rápida. Claro, también obvio. En gran parte me imagino haber perdido un montón de agua que tenía retenida, sobre todo por las cosas que comía, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, lo que despertó bastante interés en mí fue el cómo me comencé a sentir. O sea, de pronto en mi día a día me cansaba menos, tenía más energía, sudaba menos, transpiraba menos y hasta me sentía más... como un poco más positivo. A veces claro. Es un poco no loco, hasta loco pensar eso, pero ya hoy por hoy entiendo por qué estas cosas se dieron, ¿no? Y es que al final, o sea... Es que es un tema químico también, exactamente. O sea, como al final también es un tema en el cerebro. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Dentro del ejemplo también, mucha gente cree que, tú has sido atleta toda tu vida. Seguro tus viejos son atletas. Oye, mi viejo jugaba fútbol con los papás del colegio y mi vieja... lo máximo que ha hecho es vóley en secundaria. Claro. Entonces, mucha gente cree que porque te dedicas a esto es como que tienes un background que suele serlo como que el más común, ¿no? Uh-huh. Pero yo también, o sea, yo hasta los 14 años que empecé a hacer taekwondo, a los 12, 13, también tenía obesidad como niño. Y, o sea, ¿qué hacía? Comía lo que me provocaba. Por ejemplo, ¿no? Te podría decir que hasta el día de hoy soy adicto al dulce. Claro. ¿Me entiendes? Hasta el día de hoy. Y te aseguro que eso es algo que jalo desde la niñez. Entonces. Pero... Y no es muy fácil, ¿no? Después de todos los estudios que tú debes conocer mucho más que yo, ¿no? Que según lo que yo tengo entendido, que el azúcar te activa la misma parte del cerebro que la cocaína, por ejemplo. Exacto. Entonces, creo yo que es importante que la gente sepa que en verdad es para todos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es exactamente lo que tú dices, ¿no? O sea, el azúcar altera el sistema de recompensas de tu cerebro. ¿Y qué pasa? Que al final es una fuente de recompensa, de placer inmediato,
hoy por hoy muy fácil de acceder. Muy fácil. Entonces abusar de ella es muy fácil. Es fácil, sí. Ese es un gran problema que atravesamos como raza humana, ni siquiera como sociedad, porque salvo algunas excepciones, algunos continentes, algunos países, es así en todos lados. Pero, o sea, y no quiero entrar a un tema muy conspiranoico, ¿no? Pero al final, o sea, es un negociazo. De todas maneras. O sea, al final, lo que alguien tiene que entender, creo yo, es que o estás dentro al 100% y eres parte del problema, porque al final es un problema. Exactamente. O simplemente ves, porque también, o sea, yo soy de la idea de que ya, tampoco cortes el azúcar al cero, ¿me entiendes? Exacto. Porque la vas a ver en todos lados, te va a provocar, pero por lo menos lleva un control, o mira lo que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que le digo a varios de mis clientes, primero cuando me hablan de temas de comida, yo los derivo donde alguien que sabe más, siempre, ¿no? O sea, yo puedo tener mis nociones, puedo saber cómo funciona en mí, ¿no? Pero siempre derivarlo, creo yo, a alguien que sepa más que tú en ese aspecto, ¿no? Y luego, también tratar de ser parte más de la solución que del problema, ¿no? Exacto. O sea, no meterle a la gente más cosas, o sea, yo como harto chocolate, hermano, harto, pero sé que es una guada mía, ¿no? Entonces simplemente poder manejarlo, ¿no? Pero es un tema de dinero al final, tal cual. Sí, no, pero al final eso que dices es cierto. O sea, hay que tener en cuenta, y sobre todo lo digo porque cada vez, conforme van transcurriendo el tiempo, los índices de obesidad también van aumentando, ¿ok? Entonces, y algo que yo también pienso, hoy por hoy, pues al final, ya después de dedicarle varios años de estudio a esto y trabajar con miles de personas, y habiendo tenido la experiencia de haber tenido obesidad en algún momento, es que, o sea, una persona que llega a un determinado momento con un cierto nivel de adicción, porque al final es un tipo de adicción, ¿no? La adicción por la comida, es que lamentablemente, y ahí sí culpo nuevamente, sin ser conspiranoico, al sistema, la gran industria, porque es un sistema que está hecho para que falles, es un sistema que está hecho para que te mantengas con obesidad. Y ahí sí entro, perdón que te interrumpa, a un tema que me parece algo polémico por lo menos, pero es como que o no te quieren 100% saludable y tampoco te quieren muerto. Exactamente. Te quieren en el punto medio. Entonces, es algo que cuando tú lo hablas con gente que no lo ha pensado mucho, es como que, ¿de qué hablas? ¿De come nomás? Pero es algo que, con gente, creo yo, que tiene cierta conciencia sobre lo que come, llega a darse cuenta de eso, ¿no? Es más, dicen, lo que comes o te cura o te mantiene enfermo. Exactamente. Y mira, es una forma hasta cierto punto lógica de verlo. Si tú eres una persona metabólicamente sana, que no tienes obesidad, que no tienes sobrepeso, si eres una persona claro, que cumple con estos requisitos, eres una persona que sin duda alguna va a consumir mucho menos o nada de ultraprocesados. Claro. Entonces ahí le estás restando, estás dejando de ser un cliente atractivo para una primera industria. Exacto. Definitivamente vas a ser una persona que va a tener menor índices de hospitalización. Claro. A no ser que sufras un accidente, obviamente uno nunca está libre de nada, pero en el día a día vas a tener mucho menores chances de ser hospitalizado por diversas causas. Es una industria. Exacto, una segunda industria. Y la tercera es que como no vas a tener digamos, la misma chance de ser hospitalizado, ni tampoco vas a tener el mismo condicionante de parte, pues, no de las preexistencias que puedas tener, vas a ser una persona que muy probablemente no va a necesitar consumir medicinas. Y te vas a una tercera industria, que es la farmacéutica. Entonces, ahí nomás te das cuenta de cuánto le dejas de aportar a estas tres industrias simplemente por ser una persona metabólicamente sana. Entonces, loco, no eres atractivo. Claro. Y ahí entra un poco justo uno de los temas que quería tocar, porque vi un post que hiciste hace poco con el tema de la obesidad, que no es algo normal. Y de hecho, yo tengo varios, tengo gente cercana a mí que me dice que soy gordofóbico. ¿Ya? Pero no es, y yo trato de explicarles, o sea, no es un tema de gordofobia, ¿no? O sea, no es que odio a los gordos o simplemente no. Simplemente me parece algo que se puede corregir. Exacto. Y es algo que si uno trabaja en eso, puede ser saludable, porque no es gordofobia, es enfermedadfobia, ¿me entiendes? O sea, y sobre todo si eres alguien cercano a mí, escúchame, te voy a joder hasta el día que ya no, o sea, o te alejas de mí o tratas de mejorar eso, porque veo que es algo que para tu salud, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, si eres una persona que me importa, voy a preocuparme de eso porque es un tema de salud, ¿no? Entonces, quiero que me des, no sé, como un pequeño resumen o algo sobre ese post que me pareció súper interesante, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, y también, ¿no?
yo siento que al final, pues, se necesita mucho, te lo digo, quizás en mi caso, si yo no hubiera tenido esta pasión por el deporte, quizás, ¿me entiendes? Hubiera sido en aquel entonces una cuesta muy grande y quizás yo nunca hubiera podido salir de eso, ¿me entiendes? O sea, Es parte, sí, o sea, te entiendo porque para mí fue igual. exacto, O sea, sí, exacto. sí, en ese Entonces, también pues no es algo que hasta cierto punto no sabemos y que regresamos pues al final lo que estamos hablando de cómo es un sistema medianamente, ¿me entiendes?, estructurado para que no salgas, ¿me entiendes?, de esa condición. ¿Qué pasa con la obesidad? A ver, todos nosotros, todos nuestros cuerpos están dotados, pues, ¿no?, de un mecanismo adaptativo que en algún momento sucedió, que de hecho fue lo que nosotros nos diferenció de los monos, de los primates, y que fue lo que nos permitió a nosotros migrar de un lugar a otro, aún sin encontrar alimentos en el camino. Fue la capacidad de nosotros poder consumir alimentos excesivos en energía, sobre todo en aquel entonces, como te estoy hablando antes de la agricultura, alimentos altos en fructosa. Que puedes dejar de comer 5 días de repente. Exacto. Pero siempre y cuando tengas una reserva energética. Y esa reserva energética la generabas. Por ejemplo, te topabas con un árbol de higos y es por eso también que tenemos esa susceptibilidad por el azúcar. Eso es lo que dicen un montón de historiadores y antropólogos. Porque tú te encontrabas con un árbol de higos o de nísperos o de lo que sea y te comías todos los que podías. No te comías uno. Claro, no hasta que te saciabas. Es que tú no sabías cuándo ibas a volver a encontrar alimento. Claro. Entonces, esa reserva energética que generabas, que es la adiposidad, la grasa corporal, literalmente era eso. O sea, se almacenaba como energía y se volvía un sustrato energético que tu cuerpo posteriormente, ante largos periodos de ayuno, iba a comenzar a recurrir para obtener energía. Loco. Y esa era la forma en la que nosotros podíamos transportarnos. Y eso era, ojo, también cuando no encontrábamos una presa, ¿no? Una cosa es ahora que tú te pides, pues, o sea, claro, ahora, te vas a Wong, te vas a Meta, te vas a compras tus Plaza Vea. filetes. Era otra cosa cuando, no sé, lanzabas la última lanza que tenías y fallabas y se te escapaba la presa. Sí, y ahí ¿qué hacías? ¿Me entiendes? Claro, y eso es parte, pero o sea, por eso te digo, ahí voy al tema de que cuando te pones a ver y tipo, te pones a ver de dónde venimos, ahí te das cuenta de esos pequeños detalles, exacto, ¿no? O sea, ahora la comida es tan fácil, o sea, y ¿qué es más fácil? No cocinarte. Te lo digo porque, por ejemplo, yo no cocino casi nada, pero siempre busco la mejor alternativa de, obviamente, comer sano, ¿no? Pero, o sea, no, ¿sabes qué? Mejor pido un McDonald's, no, mejor pido esta guada. Entonces, es lo que tenemos a la mano. Entonces, también es el tema de y vuelvo al mismo tema, ¿no? Ese sistema que te lo hace fácil para que caigas otra vez, ¿no? Y es más, me acuerdo hace varios años que veía, no sé, memes o eran fotos, creo. Una ensalada $5, una McDonald's $1. Exactamente, exactamente. Y es porque, claro, nuevamente regresamos al tema de qué es lo que más le interesa a la gran industria, ¿no? Claro. Y claro, y en parte al final, ese es lo que tú has comentado, ese es uno de las principales cosas que han cambiado al día de hoy, pues, ¿no? Que ahora, mal que bien, porque al final tiene su lado positivo y tiene su lado negativo, tenemos mucho acceso a la comida en general. Claro. A la comida, así como a los productos que son aberraciones de la comida, ¿no? Y bueno, perdón que te interrumpa, ya para ir girando el tema y que no banen el podcast por el tema de la industria, de repente, hablemos un poquito de qué recomiendas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo le digo a varios de mis clientes o varios patas que tengo? Le digo, brother, comienza por solo salir a caminar. Camina 30 minutos al día y obviamente cambia tu alimentación un poco, pues, ¿no? Si pedías McDonald's 6 veces por semana, pídetelo 3, ¿no? O sea, porque obviamente no te voy a decir pídete 0 porque va a llegar un punto que te vas a hartar y vas a volver a pedir hasta 5 veces al día. Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones? O sea, como un nutricionista top, ¿entiendes? Sí, mira, mis recomendaciones puntuales para una persona que quiere cambiar sus hábitos, creo que primero, lo primero, y que es un poco lo que estamos conversando, es importante entender el por qué, o sea, el estar obeso no es algo normal y no es algo que idealmente debas dejar pasar. ¿Por qué? Porque eso, de por sí, por ejemplo, si eres hombre, ya te genera un condicionante bastante grande que es... Para la testosterona, si no me equivoco. Exacto. También. A mayor cantidad de... Cuando ya pues pasas, ¿me entiendes? Un nivel... A partir de un cierto nivel de adiposidad almacenada, tu cuerpo comienza a producir algo que se llama aromatasa. Y lo que hace eso es que, de cierta manera, es como si dejaras de producir una hormona masculina
para producir un poco más del estrógeno, hormona femenina, ¿no? Entonces, de cierta u otra forma, estás disminuyendo tu virilidad simple y únicamente... Por comer, claro. ¿Me entiendes? Por el hecho claro. de tener obesidad. Muy aparte del... O sea, al final eso es otra cosa. Al final, hoy por hoy no se categoriza como una enfermedad a la obesidad, a pesar de que sí sabemos y Debería, está claro. súper documentado que es la principal puerta de ingreso De las enfermedades. de las enfermedades, exacto, no transmisibles, ¿no? Problemas al hígado, increíble, weón. problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro está porque hay segundos intereses de por medio, ¿no? Entonces, para una persona que está buscando cambiar, yo creo que lo primero que todo, lo más importante de todo, es más que quitarse cosas, encontrar reemplazantes directos, pero que sí te generen un aporte nutricional positivo. Te doy un ejemplo cualquiera. Y ojo, no te estoy diciendo que hagas esto, pero es un ejemplo cualquiera, claro. literal. Si estabas acostumbrado a almorzarte, no sé, pues una Big Mac y unas papas fritas, ¿qué sería un reemplazante sin quitarte literalmente esa misma oportunidad de consumo? Claro. Que quizás, ¿me entiendes? Te inviertas un poquito más y te compres un mejor pan, que te frías una hamburguesa de una buena carne en tu casa, y que quizás en vez de, ¿me entiendes?, recurrir a esas papas fritas, te cortes unos bastones de papa y te los haces en la freidora de aire o al horno. Estás comiendo una hamburguesa con papas, pero el aporte nutricional y sobre todo el perfil inflamatorio de esa comida es completamente distinto. Qué loco, claro. Entonces, y es la misma comida, literal. Exacto, Es la misma, exacto, es claro. lo mismo, ¿me Sí, entiendes? sí. O sea, es la misma oportunidad de consumo al final. Entonces, en personas sobre todo que ya pues hay que tener en cuenta que cuando uno ha cultivado malos hábitos por mucho tiempo, revertirlos también definitivamente es un sí. reto, ¿no? Sí, o sea, es un tema también, claro, de tiempo, ¿no? O sea, Exacto. y yo creo que también parte importante de lo que dices es no dejar las excusas, pues, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero es que cocinarme y, o sea, ir a comprar. Entonces, creo yo, al final, el que quiere lo hace, ¿no? O sea, Exacto. es un tema también de ganas. Y también es un tema de, ponte, algo que vengo escuchando mucho en redes, ¿no? O sea, la dieta es difícil, pero ser obeso también es difícil. Entonces, escoge tu dificultad. Exacto. ¿No? Y al final, mira, hay muchas personas también que dicen, oye, esto es muy caro, esto es muy costoso. Sí, y a ver, hay que reconocerlo. O sea, es un poco más costoso quizás el comer, Sí. ¿me entiendes?, saludable que no hacerlo. Cuando no tienes la oportunidad de cuidarte, o sea, hermano, ¿qué te voy a decir? ¿Me claro, entiendes? No te exacto. puedo exigir algo que escapa Que no de se tus puede, manos. claro. Pero si es algo, o sea, si por ejemplo te es muy caro cuidarte a la hora de comer, pero el fin de semana buscas comprarte el mejor whisky, buscas ir a comer al mejor restaurante. No, claro. O sea, ahí también es un tema, o sea, justamente, ¿no? De prioridades. Exactamente. O sea, o sea, justo hoy día, después de la clase con unos chibolos, o sea, con mis chibolos en realidad, les decía, ¿no? O sea, ellos tienen que estudiar, pues están en el colegio, ¿no? Y a veces no pueden ir a entrenar, entonces, bacán. O sea, yo nunca les voy a decir, oye, estás huevón, deja las tareas, no. Claro. O sea, pero si quieres competir, puedes hacer las tareas después, buscas el momento, o sea, prioridades, obviamente. Yo nunca les voy a decir a mis alumnos que dejen de estudiar, porque es lo que los va a llevar lejos, porque no todos son peleadores más. Exacto. No todo el mundo quiere recibir golpe, ¿me entiendes? Pero de repente quiere competir una o dos veces y listo, ahí se dedica a estudiar. Pero vamos al mismo punto, son prioridades, ¿no? O sea, priorizas tu salud. Y yo creo, sinceramente, que lo más importante que tenemos es la salud. Sí, al 100%. claro. O sea, sin salud no podríamos hacer el podcast, no podrías trabajar dentro de tu oficina, no podríamos hacer nada. Entonces, al final es un tema de prioridades, ¿no? Es un tema de prioridades y para resumirlo tal cual, al final yo me he dado cuenta de que lo que... Y no, ojo, no me refiero solamente a inversión de plata, inversión de todo, porque al final hay una inversión de planificación, de tiempo, de energía. Exacto. Todo lo que no inviertas en tu salud y en tu cuidado personal, tarde o temprano lo vas a tener que invertir eso y mucho más para tratar una posible enfermedad. O sea, es literalmente así. Claro. Y bueno, y como ya hemos comentado, ¿no? La obesidad es una puerta a muchas enfermedades. Exactamente. ¿No? Y bueno, llegando al tema, vamos al tema deportivo ahora, ¿no? Que de hecho es algo que compartimos y que también me gustaría tocarlo contigo. Yo, por ejemplo, recién me he enterado, bueno, cuando nos hemos juntado un par de veces que hace jiu-jitsu. De hecho, eres cinturón morado de jiu-jitsu, ¿no? ¿Cómo así empezaste con el jiu-jitsu? Mira, en verdad es algo bien curioso. Yo empecé hace 6 años y medio casi a hacer jiu-jitsu porque
regresando, ¿no? Aquel entonces, yo trabajaba en una oficina en Miraflores, en una empresa hace 6 años y medio. Y me acuerdo que el gimnasio donde yo entrenaba, que estaba cerca de la oficina, yo vivía en La Molina y trabajaba en Miraflores al frente de la playa. Entonces ya te imaginarás lo que era ese tráfico. Claro. Y yo buscaba evitarlo, el de la mañana al menos, como sea. Y me iba casi siempre temprano en la mañana a entrenar en un gimnasio, el que tenía una membresía que estaba súper cerca. Claro. Por esas cosas de la vida, el gimnasio lo cierran. Ya. ¿Ok? Cerraron el gimnasio y yo dije, oye, igual, o sea, ¿me entiendes? Dije, ok, cerraron el gimnasio, pero tengo que encontrar la forma de ir y hacer alguna actividad, ¿me entiendes? Para ir más temprano y no comerme el mismo tráfico, porque Claro. el tráfico de la mañana era estar No, 2 horas y media parado. Que en el mejor tráfico. lo dedicas a entrenar. Y ya sales de eso, ¿me entiendes? Entonces, y yo tenía un amigo mío, un amigo de mi promoción, que entrenaba, yo me acuerdo, yo trabajaba en la Torre Parquemar, que está justo frente del Arcomar, y a 3 cuadras, en la avenida Larco, un amigo entrenaba Jiu-Jitsu. Ya. Y le dije, estoy buscando algo, literal, le estoy buscando algo para hacer, algún deporte para practicar, algo así como para ir en las mañanas. Y me dijo, bro, ven a una clase de prueba de Jiu-Jitsu. Ok. Fui a la clase de prueba de Jiu-Jitsu, me acuerdo clarísimo, nunca en mi vida me voy a olvidar de esto, porque fue literalmente mi primera clase, en mi primer sparring, fue o sea, la primera y una de las más grandes lecciones que he recibido, que me pusieron a hacer sparring con una persona, y era una clase sin kimono, ¿ya? Entonces Claro, no teníamos cómo saber cuál era el sistema. Yo además ni sabía cuál era el sistema, no sabía nada del arte marcial. nuevo, estabas aprendiendo la vaina. Y creí que era un tema o sea, dije, no sabía nada del arte marcial, o sea, conocía muy poco. Y me tocó hacer sparring con una persona que pesaba menos de 60 kilos. Yo iba al gimnasio y decía... yo incluso dentro de mi mente ilusa decía, voy a ver qué tal. Y me acuerdo Es un clarísimo clásico. que en un sparring de 5 minutos, muy aparte de que, o sea, terminé exhausto, mi mente no sabía qué hacer. Es otro aire, claro. Y no sabía ni siquiera qué estaba pasando. O sea, este pata me acuerdo que finalizó 3 o 4 veces. Es una persona que por hoy ya no vive aquí en Perú, pero fue mi compañero de entrenamiento por bastante tiempo. O sea, esa sensación y lo que dicen y que literalmente sí lo sentí, de tirarte al mar sin saber nadar. Claro. Cuando terminó eso yo dije, oye, ¿qué acaba de pasar? O sea, sentí una humillación, ¿me entiendes? En ese momento y una confusión de ¿qué están haciendo acá? Claro. ¿Qué es esta hueá que acaba de pasar? O sea, ¿me entiendes? Y dije, oye, tengo que regresar. Claro. Y literalmente ese mismo día pagué mi mes de inscripción, me compré un kimono de segunda, que dicho ese paso me quedaba enano, la manga me quedaba hasta por acá, y así comencé a entrenar. Y yo, mira, a veces... No, nuevamente, pues uno cree a veces que uno puede ser muy, muy espiritual, esotérico, etcétera, pero yo siempre que me preguntan por cómo empecé, yo siempre digo que, o sea, que yo no encontré el jiu-jitsu, sino el jiu-jitsu me invitó a mí, ¿no? Pucha, o sea, lo que me has descrito creo que todo practicante, o sea, yo soy cinturón azul de jiu-jitsu, ¿no? Entonces, yo de hecho comencé, o sea, dentro del sniper, el de Benavides, que ya no estaba, ¿no? Con Cristian. Y yo era típico, salía de la universidad, del colegio, de la universidad, y me metía al sniper desde las 5 hasta las 7 de la noche. Y tú ya de las 4 tenías hasta las 7. el background de Tenía otras background artes marciales. de taekwondo, Claro. ¿no? Y de hecho, mi sabón de taekwondo era más como que típico profe de la vieja escuela que te enseña también tumbadas, te enseña ciertas cosas más sobre defensa personal, ¿no? Entonces sabía tumbar, sabía el tema de repente como que el posicionamiento, pero me pasó lo mismo. Me metí a jiu-jitsu, me tapeaban 100 veces, Y de hecho, yo siempre fui alguien que le gustó más el golpe, ¿no? O sea, todo el tema del striking. Entonces yo me acuerdo que hacía, no sé, 3 meses jiu-jitsu con kickboxing en esa época, dejaba el jiu-jitsu 6 meses, regresaba a los 6, 7 meses... Y el pata que estaba en blanco ya estaba con 3 danes, 4 danes, ¿no? El pata que empezó conmigo, por ejemplo, ¿no? Te pongo un claro ejemplo que fijo lo con a Goin. Sí, Goin empezó después de que yo empiece Jiu-Jitsu, por ejemplo. Y yo lo veía y decía, pero Goin llegaba a entrenar Jiu-Jitsu 2, 3 horas y yo lo veía y decía, puta. Y era bueno pa' concha, o sea, es un huevón nato, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tiene un talento, claro. De hecho que no todo el mundo entonces, tiene. Y además, o sea, pero son horas también, ojo. O sea, Sí, yo lo veía, claro, lo horas veía de ahí vuelo. todos los días, ¿no? Entonces...
De la nada llegaba después de 6 meses y ya estaba en azul. Claro. Llegaba un año después. Claro, la progresión Pero siempre me gustó, ¿me entiendes? Y de hecho, a mí me dieron mi azul cuando yo me fui a Estados Unidos, que de hecho hubieron de repente posibilidades para pelear MMA. Dije, ya, bro, me voy a meter el piso, que es lo que no es tanto mi fuerte, ¿no? Claro. Y me metí a hacer 8 meses al hilo. Y a mí me querían grabar y yo fui de 0 danes de frente azul. Nunca me dieron un dan, ¿no? Pero por el tiempo que tenía. Y de hecho, o sea, aparte gracioso, ¿no? Mucho se habla del ego también. Y yo como blanco, a mí me gustaba ser blanco, y eso lo he conversado con mi primo. A mí me gustaba ser blanco porque te subestiman, pero Exacto. entonces, Exacto. O sea, yo he tapeado morados. Y yo soy consciente que los tapeaba porque me subestimaban. Porque ni bien los tapeaba, la siguiente rodada ya se me hacía un muro. Claro. Y nunca me voy a olvidar también de que, o sea, había un morado más ligerito y lo tapié. Creo que una palanca. El huevón se confió, pum. A los 10 segundos de que empezamos la siguiente rodada, casi me rompe el brazo. Ya, claro. Entonces también es un tema y ahí me di cuenta, bro, este huevón está loco, man. O sea, este huevón, de repente, no sé quién ha visto que lo ha tapeado un blanco y casi me rompe el brazo. Y me rompió el brazo de una palanca desde guardia, que yo tuve que tapear y felizmente pesaba menos que yo porque yo tuve que poner el brazo durísimo para que no me lo rompa. Y tapié y me soltó, man, ¿ya? Pero mucho se habla también del ego, pero al final siempre hay su tema, ¿no? Ahí. Es que lo que pasa es que yo siento que el ego es algo o sea, que nunca es que se va, sino... Claro. Es una constante relación, pues, ¿no? Entre nosotros mismos y el ego. A veces hay días donde lo tienes, ¿me entiendes? Acá, y hay días donde... Pero yo siento que, claro, siempre hay distintas ocasiones donde tu ego, o sea, regresa a su lugar por alguna lección que te haya sucedido, ¿me entiendes? Claro. Me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado un montón de veces en azul, sobre todo en azul, porque claro, recién te gradúan de blanco, azul, ya tú alucinas que sabes algo cuando en verdad simplemente pues, sigo más tiempo, ¿me entiendes? Que un blanco que acaba de empezar. Claro, es verdad. Y llega un pata, por ejemplo, que le ponen su kimono blanco, lo amarran hasta las huevas, o sea, con un cinturón amarrado hasta las huevas, y de la nada resulta que es un huevón que entrena MMA o que hace lucha claro. Y lo subestimas y olvídate cómo te pasan, o sea, pasa, ¿no? Pero siento que eso es algo muy positivo y que al final termina sucediendo en un ambiente muy favorable, ¿no? O sea, al final... Sí. También depende mucho del mestre, pues, ¿no? Exacto, la persona eso es verdad que, también. Sí. Depende bastante... Yo, por ejemplo, también, o sea, aparte de lo que me pasó dentro de Estados Unidos, obviamente no voy a decir nombres de gimnasio, etcétera, pero a mí cuando me graduaron, yo no quería que me gradúen también, ¿por qué? Porque a mí me parecía que habían 2 personas que graduaron que no estaban para graduarse. O sea, yo vi que a alguien le iban a dar su morado y a alguien le iban a dar su marrón. Y a mí no me parecía que estaban en el nivel. O sea, yo tengo, fuera de que soy azul, tengo más de 8 años dentro del bicho, ¿me entiendes? Dentro del medio, veo a la gente, sé quién es negro, sé quién es tal. Entonces no me parecía. Entonces dije que no, al final me lo dieron. Y de ahí, cuando me cambié de escuela, porque me mudé dentro de Estados Unidos, fui donde el profe y de hecho yo, o sea, le conté mi historia rápido, ¿no? Le dije, mira, profe, a mí me han dado mi azul, pero a mí no me parece, no estoy de acuerdo por esto. Y lo único que me dijo el profe fue, me vio, es un huevón que había peleado en Bellator, si no me equivoco, y en Strikeforce. Y él era marrón. Me dijo, mira, yo voy a ver tu nivel cuando ruedes con la gente. Mañana vienes, es con Gui. Listo. Fui al día siguiente, terminó la clase, me dijo, eres azul, no seas pendejo. Claro. Entonces al final sí, pues, al final son horas de vuelo nada más. Entonces... Total. Sobre todo al inicio, pues, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que al final también el tema o sea, siento que hay una comparación muy positiva en el jiu-jitsu, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, años atrás hice un año de box y al menos por donde me tocó hacerlo, que también, obviamente, pues no por obvias razones no quiero decir quién era mi profesor o dónde lo entrenaba, pero sí sentía que a veces podía terminar siendo un ambiente un poco hostil, ¿no? Claro. No, con esto no digo, sobre todo... No, o sea, obvio. Al final hay marcialidad en cualquier arte marcial, pero como tú dices, depende mucho de la cabeza y de cómo sea la onda en el lugar. Y tú tienes que saber quién, o sea... También. Justo conversábamos con Luchito en el podcast anterior y él decía, ¿no? También, o sea, depende mucho de la cabeza y algo... O sea, yo le pregunté, ¿qué es algo negativo, por ejemplo, que ves? Y me dice que a veces hay profes que no deberían de repente ponerse a enseñar o sea, tan prematuramente, ¿me entiendes? Porque tampoco, o sea, no somos Dios ni el que creó estas artes para decir tú enseñas, tú no enseñas, ¿no? Pero además puede ser por necesidad, pues hay mil cosas, ¿me entiendes?
Pero lo que la gente no dimensiona es que son artes marciales, son Exacto. artes de guerra, son artes... En Jiu-Jitsu te pueden romper un brazo, en box te puedes morir, weón. Entonces, un mal golpe te puedes morir. Y, o sea, y yo te lo digo porque también, o sea, en el nivel en el que he estado... Yo he estado en ambientes desde muy hostiles, en boxeo, en kickboxing, hasta ambientes donde todo es felicidad y es como que, puta, acá nunca voy a mejorar, ¿me entiendes? Exacto. Siempre tiene que haber un... Exacto, pero también depende para lo que tú quieras, ¿no? También. O sea, si eres un huevón que boxea, que hecho es algo importante, ¿no? No siempre te va a caer golpes si boxeas. Exacto. Porque puede ser un huevón de repente que eres un gerente, que no le gusta y vas y boxeas en tu saco. Y te gusta el box y puedes aplicar. Y hasta puede ser mejor que muchos huevones que pelean hasta el culo. Claro, ¿entiendes? súper técnico. Exacto. Y nunca te cayó un golpe, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay para todos los gustos. Exacto. Igual creo que el jiu-jitsu. Depende mucho del maestro también, justo lo que dices. Total, y exactamente lo que dices, ¿no? Obviamente el nivel de, sobre todo de disciplina hacia uno mismo que tienes que tener, ponte, si eres un competidor, es muy diferente al si eres una persona que lo hace por cómo repercute en tu estilo de vida, Claro. en tu carácter, en el control de la ansiedad, del estrés, o sea... Hasta por un tema de confianza, te diría, Total. ¿no? Porque, o sea, no sé tú, pero de hecho, creo que vamos a estar de acuerdo en esto, como cualquier practicante de artes marciales, o sea, la seguridad que te da en varios aspectos de la vida, yo creo que es algo para resaltar, ¿no? Porque, o sea, y es algo que yo le digo, por ejemplo, a varias personas que veo que no practican o que de repente tienen alguna experiencia... O sea, tampoco te voy a decir que vas a parar a un ladrón que se te pone con una pistola, porque sería algo Totalmente, estúpido. totalmente, ¿Entiendes? Sería algo totalmente. estúpido. Pero sí sabes manejarte en situaciones con mucha presión. Porque, o sea, que te estén ahorcando es... Tu cerebro piensa que te van a matar. Total. Entonces, tal cual. y eso pasa. O sea, tú lo has sentido, yo lo he sentido, todo practicante que ha sido ahorcado lo ha sentido. Entonces, al final sirve mucho para eso también, creo yo, ¿no? No, y aparte, y de hecho esa es una de las cosas, por ejemplo, yo hice mi tesis de la maestría, le hice en el perfil deportivo de un competidor de Jiu-Jitsu. Y por ejemplo, la liberación de adrenalina y de cortisol, que es una hormona de estrés, es muy diferente cuando eres cuando eres una persona que nunca ha hecho ningún arte marcial, ni grappling, ni nada, y te ahorcan. Es muy diferente a cuando, ¿me entiendes? Entiendes qué está pasando en esa situación. Claro. O cuando ya incluso pues ya te han ahorcado unas cuantas veces, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, es totalmente porque es como si tu cuerpo ya entendiera que es una situación por la cual has pasado distintas veces y has terminado de salir. O sea, el nivel de Claro. alteración que te genera es distinto. Ahí también, claro, lo que comentaste acerca de compararte pues no con un competidor. Al final, por ejemplo, ¿no? Hoy día en la mañana yo he hecho un entrenamiento con José, de hecho, que a través de él pues no fue que nos terminamos Claro, conociendo con Saraúz. Con Saraúz, claro. Y con dos chicos más, uno de ellos Franco, que de hecho es mi profesor también, es profesor de la escuela, lo ha sido bastante tiempo, y Sebas, un chico más. Y claro, o sea, hermano, a ver, para mí sería hasta un poco... Sería mentirme a mí mismo. Obviamente tú vas, te rajas, das todo de ti, ¿me entiendes? Te entregas esa lucha, te entregas ese entrenamiento. Al final, si tú no das el 100% de ti, no lo estás ayudando al 100% a él también. Al otro, claro. Pero también, pues, ¿me entiendes? Yo digo, esto... Y hay dos lados, ¿no? Lo primero es que yo digo, estos huevas se preparan para pelear en una jaula, entrenan con un volumen de entrenamiento muy superior a mí todos los días. Claro. Uno de ellos es cinturón marrón, el otro es cinturón negro, o sea, ¿me entiendes? Tú vas obviamente con toda la valentía, toda la onda y todas las ganas, pero igual es gente Igual que hay tiene un gente. recorrido mucho mayor que tú. Pero a la larga también te suma a ti, o sea, como tú dices. Exacto. Porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Parte de mi experiencia con el taekwondo, que eso es lo que yo agradezco mucho, yo comencé a entrenar, o sea, yo era un cinturón blanco, que, o sea, comenzó porque mi profe ¿cómo se llamaba? Gestión empresarial, que era un curso nuevo en el cole. Estaba en segundo de media. El profe tenía un hijo que hacía taekwondo y él era el sabón de taekwondo, Ajá. ¿no? El sabón Raúl Silva. Y siempre nos retaba en la clase. Yo tengo un hijo que tiene la misma edad que ustedes y ha sido campeón panamericano 2 veces. Entonces un día dije, puta, bro, voy a probar esta guada. Porque a mí, yo de chibolo había hecho karate y nunca subí de cinturón por un tema familiar, etcétera. Pero bueno, fui. Y nos sacaron la mierda en la clase. Fui con un pata mío de la prom. Sacaron la mierda en la clase y dije, bravazo. Entonces, como mi otro pata a los 6 meses se fue, ¿quién fue la pareja de este cinturón negro durante 6 años que Tú. entrenó? Yo. Claro. Porque yo pesaba más que él incluso, ¿no? Yo pesaba más que él, pero teníamos la misma edad y, o sea, la misma energía. Al final se volvió mi hermano. Esa época fue mi hermano, ¿no? Pero puta, me hizo crecer. O sea, yo he sido un cinturón blanco, un cinturón azul
en menos de un año, creo, ¿no? ¿Y por qué? Porque entrenaba con este huevón que el chino me sacaba la mierda entrenando. Entonces, al final, obviamente, en ese momento sí también competía. Entonces yo decía, puta, peleo con un cinturón negro, puta, estos huevones, normal, ¿no? Cuando competía en azul. De hecho, yo fui rojo punta negra y cuando comencé a competir con negros, ahí fue que hubo un tema que cerraron la escuela y todo, ¿no? Pero al final voy al mismo hecho, ¿no? O sea, al final tu compañero va a hacer que estés a ese nivel y la idea es siempre buscar a alguien mejor que tú, ¿no? Exacto, puf, tal cual lo que acabas de decir. Y eso era precisamente, por ejemplo, el otro lado de la moneda de entrenar con ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, al final dices, puta, este huevón se entrena al menos 2 turnos al día, fuera de que también, y ojo, fuera de que el huevón, ¿me entiendes?, estudia o chambea, uno tiene su chivolo, y claro, eso número uno te sirve para pensar y dices, puta huevón, ¿y cuál es mi excusa?, ¿me entiendes? O sea, y eso número uno y número dos, también te incita a tú trabajar en ti mismo para ser mejor, para hacerle más frente a él. Eso yo creo que es la rivalidad más bonita y la que en realidad, sin querer queriendo, tú terminas influyendo directamente sobre tu compañero o él sobre ti, en sea cual sea el arte marcial que practiques. O sea, es una competencia muy sana y que al final hace que ambos, de cierta manera, se vean obligados constantemente a mejorar. Y eso yo creo que es invaluable de las artes marciales. Sí, o sea, parte de eso también es, o sea, como tú dices, al final es tú contra ti mismo, pero al final los dos tienen que sacar como un beneficio. Exactamente. O sea, los dos tienen que usarse en cierto modo, ¿no? Tú con él que compite mucho más y él de repente en que tú le metes más presión, en que tú pesas más que él, en que la fuerza... O sea, dentro de mi caso con Chino era así, ¿no? Y como yo era más pesado, puta, el huevón me sacaba la mierda, pero yo estaba ahí. Y eso a mí me formó mucho con el tema de la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ahorita soy un huevón que me ha pasado también... O sea, yo paro de entrenar cuando empiezo a ver negro, ¿no? Que también tiene su lado contraproducente, pero no, a veces, puta, llegas a un límite en el que, exacto, puede llegar a ser un extremo, ¿no? Pero por lo menos creo que ya es la forma en la que uno afronta, ¿no? Y es algo de las artes marciales que sirve mucho, ¿no? En ese aspecto. Y ¿cómo lo adhieres? Bueno, de hecho, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero... justo ahora que me comentas de la tesis, ¿cómo lo manejas, por ejemplo, en el tema competitivo con la nutrición y en el tema de alguien, de repente un poco más que lo hace por hobby, defensa personal, con el tema nutricional, ¿no? O sea, vamos a llevarlo un poquito por ese lado. Lo que pasa es que siempre depende, o sea, depende mucho de la persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona, pues, que no tiene ningún interés en competir y que simplemente es una persona que quiere mejorar su composición para poder estar un poco más ligero y poder entrenar un poco más, cansarse menos, etcétera, etcétera, es, digamos, un cierto nivel, por así decirlo, de rigurosidad, a que una persona, por ejemplo, que viene a verme y, no sé, en un mes quiere competir en una categoría que está a 8 kilos por debajo, ¿me entiendes? Yo igual siempre soy súper claro, y cuando alguien viene con un objetivo, yo le digo, mira, las cartas sobre la mesa. Incluso han habido casos donde sí les he tenido que decir, mira, vamos a hacer esto si tú quieres, pero yo no me voy a responsabilizar si es que me entiendes, porque al final tú sabes, una cosa también es el MMA, donde a ti te pesan un día y peleas al día siguiente, tienes un día entero, si no es un poco más de horas para, ¿me entiendes? Para recuperar, reponerte. Que igual si no te repones bien hay peligro, ¿no? O sea, de todas maneras. De hecho, el famoso rebote, si no está correctamente hecho, es, olvídate lo perjudicial que puede ser para tu pelea, o sea, para tu performance, no para tu desempeño. Y claro, es muy diferente en el jiu-jitsu, donde incluso ya ahora te pesan antes de que pises el mat. Ya ni siquiera es que te pesan en la mañana y luego puedes pelear 6 horas después, como era en un momento, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿no? Sí. Entonces, al final, obviamente hay que tener en cuenta, en general, que esto es algo que creo que de cierta forma se extrapola a todas las disciplinas deportivas, así sea artes marciales, deportes individuales, deportes en equipo. El deportista tiene que ser una persona con niveles considerables de masa muscular y obviamente con una cantidad de adiposidad o masa grasa reducida, ¿no? Claro. Otra cosa, aunque no lo creas, hermano, que a veces también influye en un poco la orientación que tomo dependiendo de la persona, es no, más que el tipo de pelea, por así decirlo, que tiene, la fisionomía de la persona. O sea, por ejemplo, es muy diferente... Aunque no lo crean, nosotros tenemos, o sea, hay algo que es como el estudio, lo que nosotros llamamos el biotipo, en realidad se llama somatotipo, ¿ya? Y hay 3 somatotipos predominantes. ¿Eso es lo que es ectomorfo? Exacto, ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Entonces, claro, de hecho la orientación nutricional también es distinta, teniendo en consideración
cuál es tu somatotipo predominante, ¿no? Entonces, al final, claro, el factor, pues, por así decirlo, nutricional, siempre va a recaer sobre la individualización, ¿no? Hay cosas que sí trato de usar, sobre todo puntualmente te puedo hablar, si quieres, de un par de frutas que uso siempre. Cuéntanos también, como te digo, ¿no? Seas deportista o no, creo que es algo que Sí, aporta, ¿no? por supuesto. O sea, mira, de hecho, una de ellas que acá en Perú es baratísima y creo que es bastante subestimada es la sandía, ¿no? Ya. Ahorita, por ejemplo, con cómo está la temperatura, sobre todo deportistas que entrenan al aire libre. Pucha, yo trabajo con varios tenistas, por ejemplo, y no sabes cómo la pasan ahorita. Claro, El calor, el sol está brutal. Está fuertazo el calor. Y, o sea, ¿me entiendes? Ellos tienen aparte entrenamientos medianamente extensos. Igual que las personas, ojo, que entrenan endurance. Cualquier Claro, tipo sí, de... sí. El tema está en que obviamente, si tú te quieres levantar a las 4 de la mañana y hacer tu fondo de 3 horas, lo terminas a las 7. En cambio, ellos, por ejemplo, entrenan a las 9 de la mañana. Claro. Imagínate ese sol, o sea, en tu cabeza Claro, es... 9, 10, por lo Es menos de un par de locos. horas. Pues, sí, Es de olvídate. locos. Uno de los mejores, una de las mejores frutas, digamos, que hay como un preentrenamiento es la sandía, ¿no? Porque la puedes aplicar literalmente de una persona que quiere perder peso por la poca cantidad de calorías que tiene, porque es predominantemente agua. Agua, ¿no? Claro, sí. Porque tiene bastantes minerales y sobre todo porque tiene un aminoácido que promueve la recuperación después de entrenar, que se llama L-citrulina. Y curiosamente la sandía es uno de los pocos alimentos, por no decir el único, que lo tiene en buenas cantidades. Y bueno, otro de ellos con el que de verdad yo insisto un montón y sobre todo consumo bastante, sé que no es necesariamente lo más fácil de adquirir, pero que cada vez también está siendo más comercial y el precio, o sea, el costo ha disminuido bastante con el pasar del tiempo, es el azaí. Ya, ¿no? claro, sí, sí. De hecho a ver, quizás podemos decir que es tradicionalmente brasilero, pero en verdad crece en la selva y nosotros somos vecinos, ¿me entiendes? Con Brasil. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Justo la otra vez hablaba con Mauricio, con mi primo, y él me decía, por ejemplo, que pide el azaí de Oak Bear o de otros sitios. Entonces, y yo le decía, justo porque vi uno de tus posts, ¿no? O sea, lo mejor es que lo hagas en casa, ¿no? Exacto. Porque a esos les ponen azúcar y el sirope agave de no sé Sí, qué cosa, que tal tiene cual. mucho azúcar. Entonces, al final, sí, te estás comiendo un azaí rico, pero con la misma cantidad de azúcar que un chocolate, de repente, o más. Que un McFlurry, o Claro. sea, sin ir muy lejos. Al final, y es lo mismo que yo le digo a todo el mundo, que hay gente que dice, no, pero es azúcar saludable. El azúcar es azúcar. El azúcar es azúcar, claro. Venga de donde venga. No es como, por ejemplo, las grasas, que si hay un abismo de diferencia Claro. entre, no sé, un aceite de oliva extra virgen y un aceite, pues, vegetal refinado. Claro. O sea, la diferencia es abismal. En azúcar, azúcar es azúcar. Y de hecho el cuerpo no sabe de dónde viene ese azúcar. Claro. No sabe si te tomaste un jugo de naranja o si te tomaste una Coca-Cola. Que ese azúcar venga acompañada de una serie de cosas que sí te pueden generar un aporte. Sí, es cierto que... Pero nuevamente, ¿hasta qué punto vale la pena que tú quieras contar con los beneficios nutricionales de algo si es que va a venir con una serie de añadidos que te van, ¿me entiendes?, a generar algún tipo de consecuencia, ya sea a nivel metabólico o inflamatorio? Por dar un ejemplo muy puntual, el azaí. El azaí, sobre todo hablando de una pulpa La pulpa, congelada de claro. 100 gramos. La pulpa tú lo muerdes y no sabe a nada Ah, prácticamente. sí, sí, sí. O sea, no tiene nada de azúcar. ¿Qué pasa con el azaí? Que es un alimento que es cardioprotector. O sea, relaja y promueve la vasodilatación, ¿no? Los flujos, el correcto flujo, digamos, de la sangre. Y eso, sobre todo después de entrenar, es muy beneficioso, ¿ya? Sobre todo en deportes acíclicos como artes marciales, ¿me Claro. entiendes? Por la intensidad, dices. Exacto. Claro. Y acíclico sobre todo porque también hay tandas intermitentes entre aeróbico y anaeróbico, Claro, ¿no? Entonces, claro, ahí, y obviamente está de más decir, todos los que en algún momento hemos practicado artes marciales, lo hemos sentido. O sea, a nivel cardiovascular tienes una exigencia brutal. Ahí para que la gente normal, digamos, que no está muy familiarizada con los términos, es que simplemente tu corazón va a 1000 Exacto. y ahí baja la intensidad, entonces de ahí vuelve a subir a 1000 y Exacto. ahí vuelve a bajar, ¿no? Entonces, Sobre todo, tal cual. Y sobre todo, por ejemplo, entre momentos de... Bueno, netamente para ejemplificarlo con el jiu-jitsu, ¿no? Cuando tú estás en una posición de control, puedes pasar de una cierta cantidad de segundos hasta un minuto quizás. Claro. Y es un momento donde estás o sea, estás ejerciendo fuerza, pero no hay desplazamiento, no hay mucho Claro. movimiento. Sobre todo cuando tú estás en control. Ya si Claro. tú estás siendo controlado es otra historia. es ¿no? otra historia. Sí, Pero, sí. pero claro, cuando tú estás dominando, digamos que puedes dar... Y luego, claro, cuando esa posición se rompe o lo que sea, o la otra persona trata de recuperar, etcétera, ahí es donde hay un dinamismo brutal Claro. y ahí es donde, hasta que no se estabilice nuevamente la posición, el Estás corazón ahí, claro. está a tope, Ajá. ¿no? Entonces,
Claro, siempre después de cada entrenamiento, al final el corazón es un músculo, ¿no? O sea, es un órgano, pero tiene un predominante muscular. Entonces, siempre como los músculos sufren cierto daño cuando entrenamos, cuando cargamos pesas, etcétera, el corazón también sufre, ¿no? El músculo cardíaco sufre ciertos daños. Igual es un daño completamente mínimo, tolerable, claro, o sea, y no... O sea, no, si no estarían muertos todos los practicantes de jiu-jitsu. Exactamente. Sí. Irreparable sobre todo, ¿no? Entonces, claro, ahí es que el azaí, por ejemplo, cumple una gran función. Además, que el azaí es, de hecho, el alimento, ojo, porque las especias tienen mayor concentración de antioxidantes que el azaí, pero el azaí es el alimento con mayor concentración de antioxidantes de todos. Y los antioxidantes cumplen una función antiinflamatoria, ¿no? Entonces, es algo que por muy poco contenido calórico te está generando... mucho aporte, digamos. Demasiado aporte, claro. Pero exactamente como tú dijiste, ¿de qué te sirve que tú quieras usar algo que va a proteger tu corazón y que va a combatir hasta cierto punto la inflamación? Si es que lo rodeas de azúcares añadidos que te van a inflamar mucho más. Claro. O sea, ¿me entiendes? Esas ahí le estás... Claro. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo sin saber todo esto incluso, yo cuando compraba mis pulpas me acuerdo que las hacía con plátano, un poco de fresas y le metía miel, por ejemplo. Pero obviamente no le tiraba el jarro de miel, pues, no le tiraba miel hasta que lo sentía dulce, listo. Suficiente, ¿no? Que justamente voy al hecho, no es lo mismo que un McFlurry o que estos sitios que tú no sabes la cantidad de azúcar que le ponen, ¿no? O de repente, no sé, pues yo en general, no sé, le ponía medio plátano dentro del batido y medio plátano me lo comía. Ajá. No me comía 3 plátanos en total. Eso, porque claro, tú te lo pides en una cafetería y es un bowl así, es delicioso. Súper espeso. Súper espeso, súper dulce, súper pastoso, pero claro, porque te pusieron 2 plátanos en la base y luego uno picaba encima y con 200 gramos de mantequilla de maní. Claro, estás comiendo 10 plátanos. Exacto, ahí. Entonces eso también obviamente es importante tener en consideración, ¿no? Para sintetizar toda esta parte, sandía y full azaí. Full sandía, full azaí. Sí, sobre todo ahora que es verano. Ahora en verano, no, y aparte, te juro que ya... No, te creo. Con la gente, incluso, por ejemplo, con la gente con la que entrenábamos y que también le mete... O al azaí, pues tú sabes, aparte... Sí, el azaí es rico, sí. Por lo mismo que el jiu-jitsu es brasileño y demás. Eso sí, claro. O sea, ya cuando ya está cerca al final del entrenamiento y ya estoy... que de acá te sale la gota de sudor. Claro. Y ya es como que, voy a terminar esto, me voy a meter un duchazo fría y me voy a comer un azaí. Claro. O sea, ya es como que el cerebro... Estás pensando en eso, claro. A mí me pasa eso cuando... Bueno, me pasa, de hecho, cuando corto peso, por ejemplo. Claro. O sea, la granadilla de la noche era, puta, es lo más dulce que voy a comer en el día y es lo más rico que hay, pues, ¿no? Entonces, eso suele pasar, sí. Pero, por ejemplo, ya, hay por ejemplo, el cerebro azaí, cerebro granadilla. En lugar, ¿me entiendes? De cerebro cuacuá, cerebro morochas. A eso es a lo que iba con el tema de la recompensa de parte de los dulces. O sea, te digo, por ejemplo, ¿ya? Y esto me ha pasado ahorita, durante esa semana. He comido muy mal durante 2 noches y ayer me levanté pésimo. Claro. Y yo decía, brother, ¿por qué? Y no estoy entrenando tanto como quisiera por temas de chamba, ¿no? Por ahora. De hecho, el lunes quiero arrancar ahora sí bien todo de vuelta. Pero... o sea, me ponía a pensar, digo, brother, ¿por qué comía? Entonces, de ayer a hoy, por ejemplo, yo cuando voy, o sea, para mi casa, siempre hay chocolate. Por mi vieja, ¿no? Siempre hay chocolate. Y hoy día, que he hecho, hasta me pareció raro, no me provocó comer el chocolate. ¿Y por qué? Porque ayer me he sentido tan mal durante el día, weón, que dije, brother, ya, mejor ya no, man. ¿Ya? Y sobre todo porque no estoy entrenando tanto, porque yo sé que, no sé, pues si me he metido 2 entrenamientos al día y llega la noche, me puedo meter un chocolate, ¿no? Exacto. Que una vez me dijo, justamente un psicólogo con el que trabajé me dijo, no busques un problema donde no lo hay, ¿no? Y en tu caso no lo hay, porque te entrenas, te sacas la mierda, entonces es un poco de dulce, listo. Ahora, también... el tema de reemplazarlo por algo mejor, ¿no? Ese es algo básico, creo yo. Y hermano, para ir cerrando, recomendaciones generales dentro de todo lo que hemos hablado para, o sea, gente que hace deporte o, tipo, como te digo, ¿no? La idea es para gente que quiere empezar a generar buenos hábitos. Mira, un primer consejo muy puntual para gente que hace artes marciales, sobre todo, por ejemplo, bueno, y que no se limita, pero sobre todo practicantes de jiu-jitsu, es que yo veo mucho que hay personas que, por ejemplo, quieren complementar el jiu-jitsu con natación, bicicleta, correr, porque creen o asumen que eso les va a generar, ¿me entiendes? Una mejor resistencia, exacto, un mejor cardio. Pero, ¿qué pasa? Que como estábamos hablando anteriormente, que las artes marciales son acíclicas, sobre todo pues cuando hay posiciones de control y posiciones de mucha explosividad, o sea, al final ahí el cardio realmente, la parte aeróbica
es muy corta en realidad, ¿me entiendes? Y en verdad lo que a ti te va a generar ese aire extra que estás buscando es el trabajar con tiempo en tensión. O sea, el levantar, el cargar peso. Claro. Eso es lo que genera, ¿me entiendes?, las adaptaciones a nivel anaeróbicas, Claro. que son las que necesitas cuando hay tandas de mucha intensidad en tu deporte, en la lucha, en el sparring, y que son precisamente las que te terminan agotando. El aeróbico lo consigues simplemente con entrenar. Con entrenar, claro. Nada más. Con eso vas a tener las suficientes adaptaciones aeróbicas que necesitas para eso. Pero el resto sí lo tienes que entrenar por fuera. Y creo yo también, ahí para complementar un poco tu idea de la fuerza, eso hasta te va a fortalecer el tema de tendones, ¿no? Tendones, ligamentos, que muchas veces, si bien con el deporte también lo fortaleces, con el deporte también se generan las lesiones. Exacto. Entonces, yo creo que darle un extra a eso te va a servir también para fortalecer, ¿no? Y también he escuchado, por ejemplo, no sé tú qué opinas o sea, de eso al respecto. Hay mucha gente que dice, no, bro, yo tengo que ir al gimnasio 5 veces por semana. Y yo, por ejemplo, obviamente ya tengo 31 años, ¿no? Ya no tengo 20, ¿no? Que era, sí, 5 veces por semana, romper, Yo voy 3 veces por semana a hacer fuerza y las hago bien. O sea, un entrenamiento súper consciente de lo que hago. Y de hecho, el último entrenador con el que trabajé, no con Arturo, sino uno de Estados Unidos, me pasó un sistema que me pareció súper chévere, que es solamente cuando estás como en off-season o trabajando fuerza, me dijo, trabaja solamente 20 repeticiones, una serie. Pero tienes que llegar, o sea, no tienes que ser al fallo tampoco, pero tiene que costarte la 20. La 18, 19, 20 tiene que costarte un poco. Y con eso me he mantenido bien, en todo ese tiempo, ¿no? O sea, es más, hace un par de meses que no hago kickboxing, como te digo, por temas de chamba, pero me siento bien, incluso, ¿no? Entonces, es más, ya quiero probar porque también estoy haciendo pliometría con Arturo, que es este nuevo preparador, y puta, yo siento que va a estar diferente, ¿no? Pero eso, creo yo, ¿no? O sea, creo que es un punto muy importante el tema de la fuerza. Sí, y ahí, por ejemplo, yo coincido al 100% también contigo. Yo personalmente hago 3 cuando por A o B, por ejemplo, hice un día menos de jiu-jitsu, hago un cuarto de fuerza. Yeah. Pero porque, ¿me entiendes? Claro, para hacer un día más ¿me entiendes? Siempre trato al menos, claro. Exactamente, para complementar mi actividad. Porque al final fuerza es algo que puedo hacer pues en cualquier momento, si no llego a una clase, luego mi jato fue. Exacto. Pero claro, el problema está en que muchas personas se han quedado con, ¿no? Con la programación o la metodología del clásico entrenamiento de fuerza hipertrofia en el gimnasio, donde vas a entrenar 1 o 2 grupos musculares por día, etcétera. Pero eso en artes marciales no es lo más transferible. Y hasta para una persona común y corriente. Total. O sea, es algo que sí, de hecho no lo hablo mucho porque también puede generar polémico, no, pero no me interesa, pero es el tema del funcional, por ejemplo. Sí. Mucha gente relaciona funcional con hitos, con circuito. Exacto. Funcional con circuito. Cuando funcional es funcional a lo que tú haces. Exactamente. O sea, si tú haces jiu-jitsu, tu entrenamiento tiene que ser funcional hacia tu jiu-jitsu y hacia tu vida diaria. Exacto. Pararte, sentarte, cargar. Si eres una ama de casa, por ejemplo, cargar a tu hija y cargar tu lavandería, ¿me entiendes? Y poder cargarlo bien y de repente, o cargar las compras incluso. Exacto. Yo, por ejemplo, soy de las personas que así compre, medio Plaza Vea y llevo todas las bolsas de una, man. Claro, para eso entreno. Exacto. O las maletas cuando... Exacto, tú lo has descrito tal cual. O sea, el entrenamiento funcional implica algo que para ti sea funcional y te ayude a mejorar las capacidades que te ayuden a mejorar en tu día a día. Exacto. Y eso va a variar un montón dependiendo de la persona y obviamente la actividad física que haga, ¿no? Exacto. Pero olvídate, completamente de acuerdo. Y claro, como te digo, ya yo siento que igual poco a poco como que está migrando esta forma de entrenar, digamos, la parte compensatoria del arte marcial. Algo que pasa también con los artes marciales y que sí es cierto, yo me di cuenta cuando hice mi tesis, es que como a veces el tema de la inversión, o sea, del patrocinio, al final tú para hacer un estudio necesitas plata. Obvio. Entonces muchas veces buscas un sponsor. Como a veces no resulta tan atractivo, sino los que terminan haciendo, por ejemplo, hay institutos, algunas organizaciones deportivas que son las que terminan, digamos, solventando económicamente estos estudios. No es que tampoco hayan muchas, ni que te permite, ¿me entiendes?, estudiarlo como cuando hay un producto detrás, que tú tienes una empresa que te está financiando el estudio. Que al final a veces lo financian para que los resultados sean para la venta. Total. O sea, y es algo que de hecho yo como que he aprendido ahora último, ¿no? Tienes que ver quién está detrás del estudio. Exactamente. Siempre. El método y quién es el que lo está bancando, ¿no? Sí. Y bueno, y unas recomendaciones ya generales, creo yo, para cualquier persona en general que busca, creo yo, mejorar su calidad de vida.
como hablamos en un inicio, más que buscar cambiar drásticamente las cosas que haces en tu día, yo creo que una estrategia que nunca falla es buscar reemplazantes directos, pero que sí te generen un aporte versus cosas que no lo hacen, ¿no? Otra también es ir siempre de menos a más. Yo cuántas veces he escuchado de gente que dice, mañana arranco, corro con ensalada 3 veces al día y claro, yo voy a correr hasta que ya no pueda caminar. Y eso te dura un día, ¿me entiendes? Entonces tienen que tener en cuenta que siempre hay un componente de tiempo, ¿no? Y hay cosas que no tienes cómo acelerar y que tienes que tener paciencia y ser perseverante. Y ya lo último, más general aún, que a todo el mundo en realidad que digo, independientemente de la edad que tengan, es mientras más te alejes de los procesados y más bases tu alimentación en alimentos reales, ¿no? En frutas, granos, legumbres, proteínas, etc. Mientras menos adulterada sea la comida que comas, claro, mejor va a ser para tu salud, para tu composición, para tu rendimiento, para tu estado anímico, para todo. Sí, en eso estoy de acuerdo porque, como te digo, yo también soy un ser humano y a veces como sanguchón, por ejemplo. Claro. Me encanta, ¿no? Pero ya, pues después de un día, por ejemplo, y ahí sentirme mal, simplemente te vas dando cuenta, ¿no? Entonces, creo yo, para enrollar todas las sugerencias que nos has dicho, también es un tema de que escuchen su cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, vean cómo se sienten cuando comen algo, cuando ven algo. Y y nada, hermano, más bien, pucha, muchas gracias por estar acá compartiendo tus conocimientos. Cuéntanos ahí con la camarita dónde te pueden seguir, dónde pueden dar más tips y si quieren alguna cita contigo, no sé, ahí cuéntanos. Buenísimo. Solo y para cerrar la última idea, comparto exactamente o sea, al final yo estoy compartiendo todo esto con ustedes. Yo también soy un ser humano. Por supuesto que también me doy gratificaciones. Por supuesto que cada cierto tiempo me como una hamburguesa, una pizza. O sea cual sea la cosa que termine comiendo. Porque al final, como conversamos a lo largo del episodio, estas cosas son gratificaciones, ¿no? Claro. Y están para darte placer. Pero obviamente hay que saber cuándo y en qué momento y en qué medida, ¿no? Es que todo en exceso, hasta el agua en exceso te mata. Hasta el entrenamiento. O sea, todo, sí, absolutamente todo en exceso es dañino, ¿no? Y nada, bueno, hermano, agradecerte un montón, en verdad, se ha pasado volando, de verdad, sí, espero que la información haya sido útil para todos. A mí me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, como @RenatoSalazare. Siempre subo bastante información, como la que hemos compartido, ¿no? Acerca de nutrición, estilo de vida saludable en general, cosas también, nutrición orientada al deporte. Y nada, si quieren también, yo soy actualmente pues no asesor nutricional. Si quieren acceder a una consulta conmigo, también por ahí directamente me mandan un mensaje directo y encantado de recibirlos. Nada, hermano, nada, buenísimo. Ahí, bueno, gente, ya saben, cualquier otro tema puntual de repente lo vamos a tener pues por acá más adelante, así que nada, hermano, gracias por venir. Nada, hermano, gracias a ti por la invitación. Nos vemos.